La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Mientras el ego está enfrascado en sí mismo y en la tridimensión de la personalidad, es ajeno a esa inmortalidad, a esa eternidad que es la condición endémica de todo lo que es interior y supramental, mientras que lo que está por la mente y por debajo de la mente no tiene esa posibilidad de ver la realidad. Entonces, no podemos forzar el coraje, pero sí
podemos persistir en buscar la alineación interna. Persistir con fidelidad, con entrega. En algún momento se produce ese clic, no cuando nosotros querramos, cuando la vida interna considera que el trabajo de persistencia, de fidelidad, de entrega, de obediencia llegó a un punto suficiente. Entonces ahí la energía interior te tiende la mano y te dice: acá está la mano, párate de punta de pie y tómala. Pero tampoco te la va a poner así en la tuya. Cuando vos le demostraste que podés estar acalambrándote, estirando la mano para arriba, ahí te pone la mano a 1 centímetro y te dice: un poquito más. Y muchos no se estiran ese poquito más, pensando que es una distancia enorme. Sin embargo, la energía siempre te pone a 1 centímetro la mano. Los responsables de estirarnos somos nosotros. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Os acompañamos en el contacto e incorporación de los nuevos aspectos que la energía dispondrá a partir de la purificación. Al momento, lo que para nosotros es ya realidad, para vosotros es un clarividente adelanto del futuro. Estamos sumergidos en vuestro futuro, asistiendo a la estabilidad de su verdad. En la medida que os mantenéis en el alimento de vuestra alineación hacia la fuente interna, en entrega hacia el ofrecimiento que lo eterno resuma, impregnáis este campo de vida con sustancia de la cual carece. Presentamos el tema central que vamos a trabajar en el día de hoy, la dinámica de las leyes supranaturales y el escalonamiento evolutivo de las mónadas. Educar. Este es el primer programa del estudio que Daniel Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 5 de junio de 2021. Y el primer bloque lo titulamos Bajo Ley Evolutiva Superior. Una persona asistente pregunta si bajo ley evolutiva superior va a existir el tiempo, el día
También pregunta sobre la noche y el dormir. Escuchamos a Daniel Gagliardo. No como lo conocemos nosotros. En la ley evolutiva superior existen etapas y ciclos. Aquí también etapas y ciclos, pero las etapas y los ciclos se experimentan a través de las leyes de espacio-tiempo. Mientras que por encima de la ley de karma, etapas y ciclos no dependen de espacio-tiempo, no como lo conocemos ahora. Sí va a haber alternancias polares regidas por el Sol central sistémico, pero no como ahora, porque ahora nosotros experimentamos día y noche porque necesitamos para ver, por ejemplo, luz química, que esto lo explicamos, y el Sol atiende nuestro universo kármico a través de 3 principios, uno espiritual, uno anímico y otro material. Y nosotros, toda la interacción que hacemos acá en el planeta, conscientemente y en términos prácticos, la hacemos bajo influencia del Sol químico, de la luz química. Entonces, lo que llamamos día y noche es un condicionamiento de poder percibir las cosas de un modo diferente y no estar encadenados a que esté presente o no la luz química para mostrarnos la realidad. Quiere decir que haya luz. Si apagamos acá las luces del salón, dentro de un rato, cuando se haga de noche, nadie ve nada. Es lo mismo. Pero el salón sigue siendo el mismo. La realidad planetaria muda cuando es de día y cuando es de noche, pero no muda simplemente en términos de que vemos o no vemos, de que refresca o no refresca, de que el sol está o no quemando las cosas. Muda principalmente porque la conciencia del Sol central sistémico, en comunión y en complementariedad con el Sol planetario, que es un aspecto del fluido solar presente y oculto en nuestro planeta, determinan ciclos energéticos de 24 horas para que hagamos experiencias determinadas. Y una de las cosas que va a ocurrir, entre otras, es el enderezamiento del eje terrestre, que va a representar la alineación de la conciencia humana con la voluntad central del sistema y con la voluntad central del planeta. Entonces va a cambiar todo, va a haber una estabilidad climática, va a haber una estabilidad lumínica. No se va a dormir con la condición, carácter y propósito que ahora se duerme. Dormir va a significar momentos de refuerzo de sintonía, de alineación, de acomodamiento de la conciencia para poder registrar y ejercer mejor lo que va llegando continuamente cíclicamente. Quiere decir, van a ser periodos de ajuste que ni siquiera van a ser purificatorios. No se sabe cómo los seres van a estar, si va a haber una cama, una cucheta, si van a dormir parados como los caballos, eso todavía no se sabe. Todo va a depender de la comunión interna. Porque todavía, a pesar de que va a haber un funcionamiento fluido, un ida y vuelta entre el mundo espiritual presente en nosotros y el receptor de los estímulos espirituales que somos nosotros, estamos ensayando en etapas primarias donde ir ajustando cada vez más ese proceso. Entonces, lo que ahora es sueño está dado por una desconexión enorme, brutal, con la vida interna. Por eso necesitamos tirarnos tantas horas a descansar, por esta cuestión que decíamos, nuestra conciencia fricciona con todo. Para nosotros vivir es friccionar. Mientras que bajo ley evolutiva superior, el proceso no va a ser ese, ni el justificativo va a ser reponer energías a partir del exceso de fricción con el cual vivimos. Entonces, va a ser una cuestión de ajustes. Va a haber un 69%, exacto, de coeficiente evolutivo. No, hoy ellos liberan aproximadamente 80 sobre 100. Y posiblemente, según de qué civilización se esté hablando, van a estar arriba un 90%. Pero no el 100%. Solamente van a liberar el 100% aquellas conciencias intraterrenas que cuando termine la transición planetaria sean llevadas a componer civilizaciones cósmicas más elevadas o conciencias intraterrenas que pasen a conformar universos intraoceánicos o universos intraaéreos. De las civilizaciones más elevadas que existen en la Tierra, las intraaéreas son las mayores.
Por debajo están las intraígneas, después están las intraoceánicas y después las intraterrenas como Erx y otras civilizaciones. Entonces, en ese momento, la escalera de liberación de luz entre todas esas civilizaciones va a ser mucho más marcada que ahora, porque se están preparando para una síntesis solar que para ellos en breve va a acontecer, no para nosotros, porque todavía no vamos a estar bajo esos aspectos de la conductividad cósmica, pero sí para ellos. No, es que eso es a lo que hacíamos referencia. Cuando mude, van a ser preparados para una escalera más marcada, pero todavía no van a llegar al 100%. Nada es para todos. O sea, hay aspectos de la evolución en lo que se llama el índice físico-cósmico, donde es como acá lo vivimos. Existe el nivel etérico-físico, el astral o emocional, el mental, el intuitivo, el espiritual, el monádico, el divino. Entonces, en algunos contextos del índice físico-cósmico, del plano físico-cósmico, hay civilizaciones y universos como el nuestro, sistemas solares e incluso galaxias, que hacen experiencias también replicando ese 7 como matemática sagrada en la conductividad o en la subdivisión necesaria para generar un escalonamiento evolutivo para las mónadas. Las divisiones que tienen los niveles de conciencia es para favorecer la experiencia monádica. Claro, pero no te olvides, por ejemplo, que las iniciaciones en el futuro de la Tierra van a ser 5. Bueno, va a ser lo mejor que podamos hacer acá. Las mónadas son llevadas a otro nivel, que puede involucrar civilizaciones intraterrenas, puede involucrar civilizaciones extraterrestres y puede involucrar marcos cósmicos que para nosotros son impensados, porque todo lo que nosotros conocemos acá es muy básico. Van a seguir siendo 7 los niveles de conciencia, pero no quiere decir que obligadamente las iniciaciones tienen que seguir siendo 7. O sea, las iniciaciones lo que hacen es ir preparando la conciencia hacia la síntesis. Pero mientras ese proceso de síntesis, a ensayar iniciáticamente por la conciencia, se desenvuelve en un universo que ya está preconcebido de manera séptuple, va a seguir siendo séptuple, aunque la conciencia esté experimentando iniciáticamente con una síntesis. No nos olvidemos que en el pasado eran 12 las iniciaciones. 12, 9, 7, 5. O sea, hay una condición, una característica que no muda, pero sí hay otras que van mudando. Tiene que darse una alineación, un cierre evolutivo en toda la conciencia del sistema solar. Entonces, recién cuando todo lo que involucra a la vida de un sistema solar alineado con un rayo en particular o regido por un rayo en particular, es que se abre la posibilidad que vos estás marcando. No somos el más atrasado. Eso hay que ver cómo lo está digitando el Sol central, quiere decir el logo solar. Porque hay planetas que cuando terminan ciertas etapas se polariza en otro nivel planetario y no en la superficie, la actividad. Pero hay planetas que en su superficie tienen una elevadísima actividad. Entonces hay que ver cuál es el propósito de ese sistema solar en relación a las mónadas que tiene previsto ir recibiendo. Porque la superficie de un planeta no tiene nada de malo. Ahora, cuando una humanidad confirma ser superficial, le impone a la superficie un deterioro. Entonces termina coincidiendo que una humanidad es superficial en su comportamiento, en su actividad, y vive en la superficie. Pero si una humanidad que es llevada, un conjunto de mónadas que es llevado a participar en la superficie de un planeta, eleva su comportamiento y lleva a la energía de la superficie del planeta a la divinización, entonces, ¿qué tiene de malo la superficie del planeta? Nosotros bastardeamos la superficie del planeta, la tornamos rígida, apagada, opaca, la luz no pasa. Junto con el magma central, es lo más bajo que tiene la Tierra. Entonces, claro, vivimos en una superficie yerma, siendo superficiales y responsables de la mayor parte de esa condición yerma que tiene la superficie terrestre. Se supone que debería ser el mismo, porque este logos va a llevar adelante
el desenvolvimiento de las últimas razas, pero ya bajo ley evolutiva superior. No debería tener problemas con los rebeldes de la superficie terrestre como somos nosotros. Pero el motivo no es la rebeldía en sí. El motivo es que las leyes supranaturales son más dinámicas que las naturales. Y mientras está bajo ley de karma, son las leyes naturales, con su lentitud. En cambio, cuando una civilización y todo lo que está en un planeta pasa a responder directamente, sin interferencia, a las leyes supranaturales, a lo supracósmico, entonces la dinámica es otra, porque no están los condicionamientos. No terminaste de sacar el boleto que pasó el tren. Vuestro destino inmediato es la ley evolutiva superior. Bajo la regencia de ciclos que la componen, empezáis a ser templados por el fuego cósmico. La esencia solar, que es vuestra íntima conciencia, fluye hacia el imán central, liberada de su tránsito por los universos kármicos. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Peregrinos. ¿A qué tiempo hacemos referencia? ¿Al de los tibios o al de los osados? ¿Al de aquellos que intentan utilizar su existencia para que la misma se torne herramienta del plan evolutivo? Tal vez el tiempo de aquellos otros, cuya ocupación y disponibilidad para con la vida evolutiva se asemeja a aquellas prácticas de gimnasio, tan usuales en esta cultura, de 19 a 20, 3 veces por semana, y al cabo de 2 años, un desvitalizado y engañoso papel, que será colgado en la pared elegida, los acreditará para hacer lo mismo con otros ingenuos y espiritualizados. ¿De qué tiempo estamos pendientes de alcance y consumación? De ese ser que, percibiendo los pasos que posiblemente sean los más cercanos a la energía de su propia alma, no se decide a concretarlos. O de aquel otro, que incluso, sin mayor referencia en su conciencia que la de vislumbrar que lo conocido y convencional es la osamenta de la actual civilización de superficie, se ofrece con relativo entendimiento a ser permeado por lo inédito con tranquilidad y sin expectativas. La mente inventó la energía cronológica, desvío del palpitar incesante de una realidad sin principio ni fin. Fraccionó la consecutividad de la existencia, en razón de las condiciones materiales donde se encapsuló. No es tiempo lo que se nos ofrece a cada uno de nosotros para cumplir con la transformación que adeudamos a la vida única. Se nos insta a resolver
el cumplimiento de nuestra participación dentro de ciclos individuales, contenidos en un ciclo general activado por la humanidad de la superficie de este planeta, quien incesantemente, osada y desinteresadamente trabaje en su transformación, vivirá con holgura y tranquilidad lo que otros, desviados del propósito interior, definirán como una carrera contrarreloj. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, titulado La dinámica de las leyes supranaturales y el escalonamiento evolutivo de las mónadas. Educar. Este segundo bloque, hermanos, está titulado Civilizaciones, ser guardianes de la pureza filosófica. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. Y no solo lo que vos ves, porque lo que uno ve se denomina visión sideral, quiere decir lo que es perceptible del cosmos. Entonces, ¿qué es la vida sideral? La vida sideral es aquello que se ve, que se puede entender en su locación, en su formato. Lo sideral es lo que se ve, pero el cosmos es mucho más en su lado subjetivo, invisible, intangible, que en su lado visible. O sea, el cosmos sideral
el conocimiento sideral del cosmos es la base de todo. Es ahí, en lo más bajito. Pero hay un aspecto del cosmos que es inimaginable. Nuestra conciencia no puede trazar un parámetro. No existe nada que nos permita desenvolver, profundizar un parámetro que sea suprasideral, que es decir, la supranaturaleza oculta del cosmos. Todo lo que se puede pesar, medir y contar. Porque, a ver, las agencias de aeronáutica, las agencias espaciales, los astrónomos, también un poco los astrólogos y todos aquellos, los astrofísicos, todo lo pueden supuestamente pesar, medir y contar, supuestamente. Todo eso que ellos creen que es una hazaña de su genialidad es lo más básico, lo mínimo que podemos hacer. A ver, salvo que uno sea ciego, aunque no sepas nada de astrofísica, ni nada, haces así, ves una estrella. ¿Qué descubriste? La pólvora. Entonces, esto de desarrollar una tecnología que nos prepare y nos permita ver cosas que a ojo desnudo no podemos, está todo bien para entretener una humanidad ambiciosa y curiosa como la nuestra. Pero para poder entender y percibir lo que está más allá de la visión sideral del cosmos, el ser tiene que entrar en contacto con su cosmos interno, porque en el cosmos interno no hay limitación ninguna. Mientras que la conciencia polarizada externamente, en la realidad que se puede pesar, medir y contar, está sumamente condicionada, cuando el ser empieza a sintonizar su cosmos interno, se abre una vertiente para él que de otro modo jamás conocería ni experimentaría. Porque cada civilización, y dependiendo la etapa planetaria, no solo las etapas de la humanidad, sino del planeta en general, cada civilización tiene que ser estimulada, tiene que ser instruida por herramientas diferentes. Es una pero muy infantil, ingenuo, creer que todas las civilizaciones pueden ser instruidas del mismo modo a través de las mismas herramientas. Por eso nosotros cargamos con una gran interferencia. Estamos siempre mirando el pasado. Admiramos a los egipcios, a los mayas, a los chinos de hace 5.000 años, 4.000 años, a los de acá, a los de allá. Y al generar esa admiración, quiere decir, ese desvío devocional tan marcado, no nos damos cuenta que nos alejamos de las cualidades que ellos pudieron desenvolver. ¿Qué hubiera sido de la sabiduría maya o de la sabiduría egipcia si se hubieran puesto ellos continuamente a mirar civilizaciones del pasado y no las hubieran soltado? Porque los mayas y los egipcios también tenían para mirar cosas viejas si querían, O se piensan que la antigüedad empezó en Egipto y en la península del Yucatán. No. La condición y cualidad principal, que es la que no imitamos de esos seres, es que ellos soltaron todo para abrirse a un conocimiento que internamente y cosmosóficamente les fue brindado por la jerarquía a través de su conciencia interna. Entonces, ¿por qué admiramos civilizaciones de esa naturaleza? Principalmente porque hicieron lo que no nos animamos a hacer. Cuando decimos, los mayas tenían unos cálculos brutales, claro que sí. Pero no porque los mayas se quedaron mirando antiguos habitantes de la península que 2 más 2 es 4 y a veces decían que era 5. Los mayas se abrieron totalmente a renovar su conciencia y su conocimiento, guiados por un estímulo irrefrenable que llegó a los más evolucionados que encarnaron para cumplir esa función en la raza maya, y se abrieron a reconocer que esos pioneros estaban ofreciendo lo que ahí, en ese momento, estaba necesitando la cultura maya. Por eso creció. Lo mismo pasó con los egipcios y lo mismo con todos y cada uno de los conocimientos que en su momento fueron actualizados. Nosotros estamos totalmente desactualizados como civilización. Estamos continuamente admirando cosas del pasado que ya no cuajan en las normas de cálculo de este eterno presente. ¿Qué hacemos con lo que los mayas hacían mucho? ¿Qué hacemos nosotros con lo que los egipcios hacían mucho? ¿Qué hacemos con lo que los druidas y los chamanes andinos y de la estepa rusa hacían y de la estepa mongolia? Nada hacemos. ¿Qué hacemos? Paviar. Porque ese es conocimiento viejo. El conocimiento nuevo existe, pero hay que abrirse incondicionalmente. No se puede hacer sincretismo. Los mayas no eran sincréticos.
Busquen un solo ejemplo de sincretismo de los mayas, no lo van a encontrar nunca. Un solo ejemplo de sincretismo de los druidas, de los chamanes, de los egipcios, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque ellos cuidaban la pureza de su filosofía, no importa cuál fuera su filosofía. Ellos eran guardianes de la pureza filosófica de su conocimiento. En cambio nosotros, a todo lo que dice paz, amor, energía, cosmos, extraterrestre, Hertz, lo metemos toda en la misma bolsa, así sea basura lo que metemos en la bolsa. Acá creemos que usar las mismas palabras es hablar de lo mismo, y no es así. Hay que salvaguardar el nuevo conocimiento. Antes de que termine la transición del planeta, vamos a tener la oportunidad de poder experimentar líneas filosóficas renovadas, pioneras, puras, que estén alineadas e inspiradas por el nuevo conocimiento cósmico que a partir de la polaridad femenina en 1988 empezó la búsqueda de emergencia, quiere decir asomar a la luz, mostrarse, ofrecerse, pero no exhibirse como en una vidriera. Nunca el nuevo conocimiento fue para exhibición, ni en la época maya, ni egipcia, ni en el patrón chamánico general de todo el planeta. Nunca fue para exhibir, fue para crecer, porque lo profundo es simple, lo profundo es simple. Bueno, pero eso también tiene que ver con vos, porque si vos encontrás continuamente dificultades para que acepten lo que digas, es que no sabés cuándo decirlo. Es ahí donde el ser no tiene que estar eligiendo, ni tiene que tener ganas de compartir las cosas con alguien. El ser tiene que estar atento para abrir caminos a su voluntad interna y que la voluntad interna lo estimule primero con la comprensión de a quién tiene que hablarle. Y ese estímulo está ligado a otro, que es no solo saber a quién hablarle, sino qué decirle. Y ese estímulo está ligado a otro, hasta dónde decirle. Porque del mismo modo que una persona se sienta en una mesa y le agarra una indigestión de tanto comer, nosotros no podemos ser responsables, porque es una gran responsabilidad compartir un conocimiento, una información. No podemos hacernos responsables y aplicar la compulsividad inclusiva, porque querer que el otro reciba de mí lo que creo que es bueno es una inclusividad compulsiva, es inmadurez de segundo rayo. Amar al otro es cuidarlo de sus limitaciones y cuidarme de mis propias limitaciones. Entonces, todos somos responsables, no tenemos que estar persiguiendo a la gente para convencerla de nada. Si uno quiere hacer algo por los demás, lo primero y más importante es que él sea capaz de vivirlo. Lo que va a irradiar aquel que vive una realidad es muy diferente a aquel que la teatraliza nada más. Entonces es fundamental que uno sepa internamente, que uno registre que hay un estímulo que está llegando a su conciencia para compartir algo. Cuando nosotros se nos indicó abrir los miércoles y los sábados la puerta de este lugar para hacer estas reuniones, lo hicimos en obediencia interna, sabiendo que si estábamos siendo estimulados internamente para abrir las puertas, iban a llegar de modo inédito, a veces insólito, impensado, las personas que terminaran siendo destinatarias de esta información. Pero nunca tuvimos ambición por eso. Nunca tuvimos compulsividad, nunca tuvimos curiosidad de saber cómo lo van a tomar las personas. Lo que tiene que importarnos a nosotros es si estamos o no cumpliendo con nuestra conciencia interna cuando vamos a tomar una responsabilidad de esta naturaleza o de la naturaleza más simple que se encuentre. Porque en realidad tenemos que aprender a funcionar continuamente abastecidos de estímulos internos, quiere decir, guiados intuitivamente para hacer lo que tuviéramos que hacer. Entonces, cuando vos veas que hay rechazo, continuo rechazo en lo que vos decís, que la gente sale corriendo, no te llama más por teléfono, planteate qué está pasando con vos, no con ellos. A veces, un día antes de lo necesario compartir algo es hacer que una puerta quede cerrada. ¿Se entiende? Porque en un día una persona puede pasar una situación que le abra la cabeza, que lo cambie, que lo flexibilice, que lo haga permeable. Si no dejas que pase ese día, cerraste la puerta para siempre. Por eso siempre la responsabilidad mayor es de aquel que comparte, no la opción que tiene el otro de rechazarlo o no.
Exactamente, es así. Es lo mismo. Aunque son polos contrarios, es la misma situación. No hacer las cosas porque no estás abierto intuitivamente para saber cuándo hay que hacerlas. Entonces una persona tiene que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Si no habla por un preconcepto, un prejuicio, o habla para no tener ese preconcepto y ese prejuicio, está en una posición errada. En los dos casos está errada. Va a emerger continuamente corrientes filosóficas y el ser va a tener que discernir la condición genuina o no de eso. A medida que avance la transición, las fuerzas disuasivas van a seguir incrementando o buscar incrementar la confusión en las personas. Y una de las formas más efectivas de incremento de confusión es ofreciendo filosofías sincréticas o engañosas. A ver, existe una filosofía que está siendo estimulada en todo el mundo. La mayoría están cerrados esa filosofía. Aquellos que se abren la pueden vivir como alimento interno. Pero el surgimiento paralelo de una multiplicidad de filosofías es un engaño. Porque cuanto más fraccionada esté la realidad para quienes van a creer que tienen la opción o el derecho a elegir, mayor va a ser el impacto o el deterioro resultante. Volvamos a los mayas y a los egipcios. ¿Cuántas líneas filosóficas había en el pueblo maya? Y en el egipcio, y en los druidas, lo mismo. En cambio nosotros, en Capilla del Monte tenemos 677 líneas oficiales. Imaginen las que no están patentadas, extraoficiales. Tenemos más líneas en Capilla del Monte que en el resto del planeta. Claro. Y tenemos, como caso kármico único, que son todos maestros y no hay discípulos. No, pero esto es así, es genuino. Encima te venden pescado podrido, pues ya todo eso está viejo. Bueno, esas son las características que en Capilla están sumamente acrecentadas. Son una caricatura, pero son las características generales del planeta. Es en los espejos de nuestra conciencia interna que aquel Padre puede ser encontrado y escuchado, comprendido y obedecido. Permitir que nuestros núcleos internos puedan fluir en nuestra existencia concreta. Es facilitar que sea su voluntad y no la nuestra. Para comenzar con el ensayo de esta realidad tan necesitada por la conciencia planetaria, no debemos excluir oportunidad alguna. Ninguna circunstancia es pequeña para que ella no sirva como campo de manifestación de este ofrecimiento de renuncia a nuestra voluntad, para que se haga la voluntad de aquel. Sin embargo, tampoco las hay tan grave o dificultosa para que nos excusemos de poder permitir dicho tratamiento de nuestra existencia y sus coyunturas. Prepararnos para esta transformación nos exige definir con humildad quiénes somos en realidad y aceptar el desafío de trascenderlo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra El Eterno Trascender.
No estamos para ocupar el lugar de aquello que ya no tiene motivos para permanecer. Siempre estuvimos. Antes que vosotros, nosotros éramos. Debéis comprender que somos quienes sostenemos para vosotros la anastomosis. Preparamos desde hace siglos las condiciones de vida donde vuestra civilización, raza tras raza, recibió de la eternidad convites. Descubriros en esencia permitirá que nuestra comunión se concrete incluso en los planos externos de la vida. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques, el patrón educativo nos venda los ojos. Escuchamos a Gagliardo. Lo que ocurre es que esta civilización no nos educó, nos lavó la cabeza para buscar el éxito. Alguna vez dimos este ejemplo, cuando era jovencito, muy jovencito, había un corredor de autos, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Y 2x3 salía segundo o tercero, decían que era Jetta. Del mundo salía segundo o tercero. Y decía, no sirve para nada. Pero entre todo el mundo, ser el segundo o el tercero, está bien. No, pero es un amargo. Tiene que ser campeón. Entonces, esto es para lo cual nos entrenaron. Para que nosotros, si no somos el primero, pensemos que fracasamos. Sin entender, como decía el hermano, precisamente, que cada uno es único. Que si cada uno aprende a ser reconocido como algo único y se reconoce a su vez y reconoce a los demás como algo único, vamos a estar cerca alguna vez de llegar a complementarnos y entender en esa complementariedad que si fuéramos todos el número uno, no podríamos complementarnos. Porque la evaluación de lo que es más o lo que es menos es una evaluación egoísta, materialista de la realidad. Realmente materialista y egoísta de la realidad. Entonces, a nosotros nos educaron, o no nos educaron directamente, pero digamos, la educación que tuvimos fue estrictamente materialista y exitista. Nos adoctrinaron, exactamente. Entonces no nos educaron, porque educar es aprender a acompañar la maduración de la personalidad. Y la personalidad tiene niveles.
el nivel más elevado de la personalidad es la sustancia mental, el intermedio es la sustancia astral emocional y el más denso es la sustancia etérico-física. Y se supone que educarnos sería asistirnos, acompañarnos, estimularnos, para que podamos madurar. Quiere decir que nuestra conciencia se expanda verdaderamente para acercarse a lo que tiene que ensayar evolutivamente. Entonces, de esto se desprende que la educación que nosotros recibimos no existe. Porque todos los seres salen de la escuela, ya sea primaria, secundaria, terciario, estimulados para ser los primeros. Es más, se los castigó violentamente porque si no sabían, se les ponía 0, 1, 2, 3. Entonces, hasta nos engañaron haciéndonos creer que aquel era un 10, que este era un 7, que vos eras un 3, o que eras un 10 vos y aquel era un 4. Y eso no sirve. Es perverso el sistema de calificaciones. Absolutamente perverso. Entonces, a nosotros nos robaron la posibilidad, evolutivamente, de recibir educación y que saliéramos de cada etapa, primaria, secundaria, terciaria, siendo algo más cercanos a la comprensión espiritual de la realidad, más empáticos con el espíritu y no tan empáticos con el sistema y con el materialismo. Entonces de ahí viene el problema que tenemos. Y todavía peor, y por eso hay tantos psicólogos y psiquiatras, cuando uno se termina dando cuenta que el principal responsable fue el padre y la madre. No, pero en términos internos es así, porque esto es una cadena de discapacitados creídos que tienen capacidad para educar. Y ese problema, esa ficción, ese engaño de discapacidad, nace en el hogar donde nos vamos criando. Ellos creen que están capacitados para guiarnos y después nos ponen en manos, en el jardín de infante, o en la salita, o en la primaria, nos ponen en manos de otros que tampoco están capacitados para educarnos. Y esos otros se creen que sí están capacitados y después nos dicen que estamos aprobados para ir al secundario. Y los del secundario nos dicen que sí, que estamos aprobados para ir al nivel terciario. Y en ninguno de esos lugares nos dijeron ni una sola vez que éramos luz, que éramos conciencia, que éramos esencia, que éramos espíritu. Ninguno de esos tres niveles nos dijo jamás eso. Entonces, ¿cómo nos iban a preparar para obrar como seres espirituales, como seres de luz, como seres capaces de liberar su esencia, que su conciencia fluya y opere en beneficio de la vida planetaria? Nada, porque nos educaron para decirle sí a la materia. Nos educaron para ser seres psicofísicos, entes psicofísicos. Entonces, todo lo que está por arriba de la mente es algo dudoso. No te ocupes de eso, porque eso no te va a dar de comer. Este es un universo kármico. La ley kármica dice que todos los seres presentes en un universo kármico comparten en distintas medidas, pero comparten la responsabilidad kármica de lo ocurrido. Si no, sería incompatible. Entonces, ¿qué es lo que nos asegura un universo kármico con su funcionamiento? Por ser un circuito cerrado, también nos pone a trabajar con una cantidad de elementos, de componentes, de débitos que forman parte de una actividad propia de un circuito cerrado. Lo extraño, lo erróneo, en términos de ley, sería que aquí estemos personas en este planeta que no tenemos ese débito kármico y que por primera vez fuimos mal educadas por padres que no sé dónde salieron, de qué agujero salieron. Entonces, no hay forma de que no sea como vos decís. Todos, en alguna medida, somos responsables de esta situación que el planeta hoy transita. Y somos realmente responsables. Pero cuidado, vos decís, yo hace 20 años era igual. Pero ya transitaste en otras encarnaciones, a partir de cierta etapa de esas encarnaciones, cambiar la cabeza. Lo que ocurre es que cada vez que se encarna, lo que más cuesta es retomar. Entonces, uno puede venir haciendo este tipo de concientización, este tipo de transformación, de avance, hace 100 encarnaciones, pero en ninguna lo pudo hacer inmediatamente encarnado. ¿Por qué? Porque siempre el patrón cultural educativo nos terminaba
tapando los ojos, poniéndonos una venda. ¿Cuál fue el paso interesante? Que a pesar de todo eso que te vendó los ojos y que anuló transitoriamente tu percepción, lo trascendiste, despertaste y estás haciendo algo que es fundamental para la jerarquía, que es transitar esto de operar en sentido contrario al error. Porque el tema no es decir, sí, mirá, yo ahora me doy cuenta un montón de cosas del planeta. El tema es qué haces con esa información que de repente explota en tu conciencia como un indicador del antes y el después. Exacto, eso es lo que vos crees. Claro, si no lo hubieras hecho en ninguna encarnación, hoy seguirías durmiendo tomando mate afuera. Porque en esta transición planetaria nadie puede hacer ciertas cosas por primera vez. El tema es, o te quedás dormido y ya empezaste en otras encarnaciones, pero la inercia hace que te quedes dormido en esta y no despiertes, o lo empezaste y vas gradualmente ampliando tu rango de acción y vas ampliando también esto que decíamos, ir trabajando en sentido contrario al error, no solo el error de esta encarnación, que sería muy fácil, sino al error general, al error cultural y evolutivo que venimos arrastrando, vaya a saber desde cuándo. Vuestras mónadas son centellas que frecuentemente cruzan los portales de acceso a Erx. No debéis ver la verdad de aquella, vuestra esencia, como algo ajeno a vuestra identidad. No sois lo que queda fuera de los portales, sino la contraparte última en cruzarlos. Así es la ceremonia en la que estáis involucrados. Para consumar vuestra participación correctamente, debéis recurrir al orden de aquella porción de vuestra conciencia liberada y despierta. Sintonizad, solo persistid en ello. El trabajo ya ha sido consumado en los niveles internos y solo debéis reflejar aquella consumación en la faz del mundo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: No hay mal que por bien no venga.
Vamos a la reflexión del día de hoy. Para que la conducción interna surja, es menester que pierdan su valor habitual nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esto se torna, entonces, una prueba de carácter fundamental en nuestra ascesis. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.